Hola amigos, saludos cordiales, sed todos bienvenidos. Soy Antonio Muñoz. Voy a hablaros hoy sobre una nueva modalidad de hipoteca. Bueno, nueva exactamente no es que sea nueva, pero sí muy poco conocida por cuanto ha sido hasta el momento muy poco comercializada. Se llama la hipoteca inversa. Sí, ya sé que es un nombre muy extraño, un nombre que choca y que chirría, ¿verdad? Bueno, pero es que ya sabemos que la banca tiene mucha imaginación para inventarse términos, hipotecas nuevas, como en su día hizo con la llamada hipoteca tranquilidad, que fue un auténtico atentado contra la inteligencia. Pero bueno, de esto estamos ya bastante acostumbrados. Hoy voy a hablaros de lo que es la llamada hipoteca invertida. No invertida, como le llaman algunos, sino hipoteca inversa. Bien. ¿En qué consiste esta hipoteca inversa? Pues esta hipoteca inversa es, para empezar, es una hipoteca como todas las demás. Es decir, el banco presta un dinero a un prestatario, a un deudor prestatario, a cambio de que éste se comprometa a su devolución con la garantía, por eso es una hipoteca, con la garantía de su vivienda. Hasta ahí es una hipoteca, esto es lo que hemos entendido siempre por una hipoteca normal. Ahora bien, ¿cuál es la principal peculiaridad? Tiene muchas, que las vamos a ver, pero la principal peculiaridad de esta hipoteca inversa, pues que se concede a prestatarios que tienen más de 65 años. Más de 65 años o que están en una situación de discapacidad severa, superior al 33%. Os estaréis preguntando a aquellos que no habéis escuchado o no habéis oído hablar nunca de la hipoteca inversa, que qué es lo que estoy diciendo, que cómo es posible que se pueda prestar un dinero a personas mayores de 65 años. Que si lo que estoy diciendo es correcto o por el contrario habéis oído mal. No habéis oído mal, habéis oído muy bien. Lo habéis oído muy bien. Porque de lo que se trata con esta... Mirad. La manera que una persona mayor en este país, con las pensiones públicas que tenemos, pues normalmente tiene unas pensiones pequeñas o muy pequeñas. Raros, aunque hay un sector de la población que sí los tiene, dispone de unas pensiones públicas, bueno, lo suficientemente bollantes como para poder vivir con tranquilidad hasta el resto de sus días. Pero en un sector muy importante de la población mayor de 65 años, es decir, pensionista, esto no se da. Entonces, ha habido dos maneras de intentar de alguna manera complementar esa cantidad de dinero en concepto de pensión con el que uno iba a contar. Y era haciendo, mientras se pudo, un plan de pensiones privado o metiendo un dinero en un fondo de inversión. Estas eran las dos maneras más comunes de tener un complemento dinerario que sumar a la percepción de la pensión pública cuando uno se jubilase. Pero hete aquí que viene la banca y se inventa una nueva modalidad, que es esta, la hipoteca inversa. Se ha oído hablar muy poquito de ella hasta ahora, porque se ha comercializado muy poco. Luego os daré algunos datos, pero ¿por qué hago este vídeo? Pues hago este vídeo porque vais a acostumbraros a oír con cierta frecuencia este término y esta nueva modalidad de hipoteca. ¿Por qué se le concede al mayor de 65 años? Se le dice, venga usted para acá, mire, yo le voy a dar a usted, mientras viva, aunque esa hipoteca dependerá del valor de tasación de la vivienda y también de la edad de la persona mayor, aunque el mínimo tiene que tener 65 años para que se le pueda conceder, el banco le dice, diga, mire, venga usted para acá, vamos a tasar su vivienda y yo le hago a usted una hipoteca. Es decir, usted hipoteca su vivienda que tiene que tenerla en propiedad y libre de cargas, y a cambio yo, el banco, le garantizo a usted y le doy durante normalmente el resto de sus días una cantidad en forma de cuota mensual o bien una prima única, si es que lo que le da es toda la cantidad de una sola vez y de un solo golpe. No sé si habéis entendido bien. El banco le da un dinero como complemento a su pensión,
a cambio de que constituya una hipoteca sobre su vivienda. La persona mayor sigue siendo la propietaria de su vivienda y tiene su titularidad, con lo cual puede hacer con ella lo que le parezca bien. Eso sí, con una garantía hipotecaria de que, obviamente, el dinero que está recibiendo como complemento a esa pensión, obviamente alguien lo tendrá que devolver. Pero claro, si resulta que la persona mayor pues vive unos cuantos años, depende de la esperanza de vida, depende de una serie de factores, os estáis preguntando que si esta persona se muere, ¿quién es el que va a devolver el dinero prestado por el banco y sobre esa vivienda sobre la que se ha constituido una garantía hipotecaria? Os estáis preguntando eso, ¿verdad? Pues hacéis bien en preguntároslo. El que lo tendrá que pagar, el que tendrá que devolver ese dinero prestado más los intereses correspondientes, no va a ser la persona que ya ha fallecido, obviamente. Serán sus herederos. ¿Cómo lo oís? Serán sus herederos. Una vez fallecido la persona titular a la cual se le ha concedido ese préstamo, entonces el banco se dirige a sus herederos y les dice: oigan, tienen ustedes varias opciones. Una, devolver la totalidad del dinero que hemos prestado al causaviente, es decir, a aquel que les ha nombrado herederos, más los correspondientes intereses, en cuyo caso la vivienda se la quedan los herederos. O pueden hacer ustedes otra cosa. Pueden vender la vivienda y con el importe que obtengan, pues saldar la deuda contraída por su causaviente. O bien también pueden hacer otra cosa. Pueden constituir una nueva hipoteca sobre esa vivienda, caso de que el interesado optara por esta decisión última. Normalmente el banco le concede un año para que el heredero decida cuál de estas opciones acoger. Pero es así de claro y de concluyente. ¿Sabéis por qué motivo este producto financiero ha sido muy poco comercializado hasta ahora? Pues fundamentalmente porque las pocas opciones que ha habido, las pocas hipotecas inversas que se han constituido hasta ahora en este país, en un porcentaje importante resulta que el heredero, para evitar tener que devolver el préstamo que en su día se le otorgó al causaviente, lo que ha hecho ha sido sencillamente renunciar a la herencia. Con lo cual el banco se queda con la vivienda, pero no recibe ningún dinero. Claro, diréis, bueno, pero es que el banco sale ganando porque se queda con la vivienda. Bueno, no sale ganando tanto, porque los bancos tienen un parque de viviendas tan importante hoy que no les interesa incrementarlo. Lo que les interesa es todo lo contrario, obtener una rentabilidad de las hipotecas que se constituyen a su favor. Veréis, la hipoteca inversa, entre otras muchas cosas, se caracteriza porque mientras en una hipoteca normal lo que se va haciendo es amortizar capital y pagar los correspondientes intereses, es decir, cada día que va transcurriendo, la deuda va menguando. En la hipoteca inversa pasa exactamente todo lo contrario. A medida que van pasando los días, lo que se debe es más, porque hay que acumular los intereses correspondientes que tendrán que devolver el heredero, caso de que acepte la herencia que le haya sido asignada. Pero esta modalidad de la hipoteca inversa tiene también otra ventaja o peculiaridad muy notoria. Y es que permite monetizar activos, en este caso viviendas, sin necesidad de venderlas ni de alquilarlas. Porque, como he dicho antes, la persona mayor de 65 años que constituye esta hipoteca sobre su vivienda sigue siendo el propietario y el titular y puede disponer, dentro de los márgenes limitativos de la hipoteca que se constituye sobre su vivienda, de esta como le parezca mejor. Importante. No se tributa en concepto de IRPF, el impuesto correspondiente, no se tributa nada caso de que se constituya esta hipoteca y haya que hacer cuentas con el banco. ¿Por qué? Porque fiscalmente, de lo que no sea apenas nada,
sí puedo deciros que se considera una disposición de crédito parcial y en consecuencia no está sujeto los rendimientos obtenidos a tributación. Voy a aportaros algún dato más antes de ir concluyendo, porque se podrían decir muchas cosas sobre la hipoteca inversa. Pero fijaros, en España hay aproximadamente 8 millones de personas, algo más ya, de personas mayores de 65 años. Bien, pues el 89% aproximadamente de estas tienen una vivienda en propiedad, de tal manera que si sumamos el valor acumulado del ahorro que supone en concepto de vivienda, en concepto de propiedad, en los términos en los que me acabo de referir, estaríamos hablando que hay en España viviendas en propiedad por parte de mayores de personas de 65 años por valor de 600.000 millones de euros. Bien, voy a deciros algo importante. Os estaréis preguntando, bueno, has dicho antes que esta modalidad de hipoteca era una hipoteca, una modalidad residual, porque se comercializa muy poco, o se ha hecho hasta ahora muy poco. Bueno, os estáis preguntando cuántas hipotecas inversas se están haciendo en España hoy o en los últimos años. Pues os voy a dar algún dato para que tengáis una idea. Hasta mediados del año 2017 se habían constituido 31 hipotecas inversas. En el año 2016, 23. Y en el año 2015, 30. En el año 2009, que fue cuando pegó la crisis de una manera más estentoria, se constituyeron 780. Y en el año 2010, 485. Como podéis ver, son cantidades de hipotecas inversas constituidas en España muy pequeñas. Hablan del carácter residual, pero cuidado. Cuidado porque se están haciendo ya campañas para potenciar y vender este producto como maravilloso, cuando es un producto que no lo es tanto porque también tiene sus riesgos. Por ejemplo, las rentas, o mejor dicho, las cantidades que la persona mayor de 65 años va recibiendo desde el momento que se constituye esa hipoteca inversa, mientras viva, no se revalorizan con arreglo al IPC, con lo cual se pierde poder adquisitivo y la cantidad cada vez será la misma, pero tendrá un valor menor, con lo cual ese riesgo es un riesgo que debe de tener en cuenta quien constituya una hipoteca de esta naturaleza. También hay que tener en cuenta la modalidad de tipo de interés con la cual se constituya esa hipoteca. Y finalmente hay que también tener en cuenta que las rentas duran efectivamente lo que dure la hipoteca en función de la edad de la persona en el momento que se constituya y del valor de tasación en que se establezca el valor de esa vivienda. Por lo tanto, una persona puede constituir esta hipoteca. Puede decírsele, pues tienes que recibir durante 10 años o 15 años, yo qué sé, 100.000 euros, por ejemplo. Vale. El banco prevé, para eso se hace el contrato, que que esta persona va a vivir 15 años. O 25 años, hasta que tenga 95 años. ¿Qué sucedería si vive 107 años? Pues que si la cantidad de dinero que se le ha dado estaba prefijada para teniendo en cuenta que iba a vivir 97, durante los 10 años que restan desde que tiene 97 hasta que tiene 107, por mucha hipoteca inversa que haya constituido, no va a percibir nada, porque ya lo habría percibido en función del contrato. Es decir, que no es tan bonito esto como algunos nos lo quieren pintar. Yo el otro día estuve escuchando en un programa de radio a una persona que lógicamente tenía una empresa que se encarga de esto y nos pintaba esto como el paraíso terrenal. No. Lo que subyace detrás de todo esto es que los bancos lo que pretenden es, constituyendo este tipo de hipotecas inversas, potenciar todavía más la titulización de los préstamos. Y eso, obviamente, no te lo van a decir ni en la cadena de radio del otro día, ni ningún otro al que oigáis en lo sucesivo hablar de la hipoteca inversa. Por lo tanto, y concluyo, si tenéis alguna persona mayor en vuestra familia al que se dirijan para ofrecerle una hipoteca inversa, valorad la posibilidad. Pero cuidadito con hacer nada antes de asesorarse muy bien, porque aquí estamos hablando de cosas muy serias y los bancos se caracterizan por todo menos por comportarse y decir las cosas con la seriedad y transparencia que las ética exige. Sin más, amigos,
Esperando haberos podido traducir, o mejor dicho, enviar un poquito de luz sobre este tema, os recuerdo que podéis compartir el vídeo si lo deseáis y suscribiros al canal si queréis recibir información puntual. Sin más, hasta muy pronto, os envío mi saludo fraternal de salud y libertad.